Unidad 1, aritmética. Secuencia didáctica 2. Los números enteros. Actividad 1. Suma y resta de números enteros. Vamos a ver primeramente algunas definiciones de operaciones aritméticas que nos van a ser útiles para entender la relación que guardan entre estas, la jerarquía operacional y lo que son los signos de agrupación. Las operaciones aritméticas básicas son 6: suma o adición, resta o sustracción, multiplicación, división, potencias y radicales o raíces. Las operaciones aritméticas se clasifican en operaciones de composición o directas y en operaciones de descomposición o indirectas o inversas. La suma, multiplicación y potencia son operaciones directas porque en ellas, conociendo ciertos datos, se halla un resultado. La resta es la operación inversa de la suma, la división es inversa de la multiplicación y el radical es inversa de la potencia. Estas operaciones se llaman inversas porque en ellas, conociendo el resultado de la operación directa correspondiente y uno de sus datos, se halla el otro dato. La jerarquía operacional nos va a indicar cómo es que tenemos que trabajar o operar al estar realizando los cálculos numéricos en aritmética. Implica el orden en que se deben efectuar las operaciones de una expresión cuando en esta aparecen operaciones de diferente nivel. Las operaciones de primer nivel son los símbolos de agrupación. En este caso se utilizan estos símbolos que son paréntesis, corchetes y llaves. Si en una expresión existen varios símbolos de agrupación, se operan de adentro hacia afuera. Entonces, si tenemos una expresión que contiene símbolos de agrupación, se tienen que atender en primer lugar las operaciones que encierran los símbolos de agrupación. Y en caso de haber varios símbolos de agrupación, se operan de adentro hacia afuera. Después, se tienen que atender, en segundo lugar, las potencias y raíces. En tercer lugar, tenemos las multiplicaciones y divisiones. Y al final, las sumas y restas. En ocasiones se van a utilizar algunos símbolos, signos de agrupación, símbolos de agrupación como estos, regularmente los paréntesis. Estos se van a utilizar ya que son útiles para indicar la suma de los números enteros positivos y simultáneamente los números negativos. Cabe señalar que este tipo de símbolos también se utilizan para indicar alguna operación como lo es la multiplicación también. Bien, vamos a ver los conceptos que tenemos de suma y resta de números enteros. Primeramente, en una suma, los elementos que aparecen en una expresión donde con suma reciben el nombre de sumandos y al resultado se le llama suma o adición. La suma o adición de números enteros se efectúa solo si los signos de los números son iguales. Hay dos casos. El caso 1 es cuando la suma, tenemos una suma de números positivos. Y el caso 2 es cuando tenemos una suma de números negativos. Suma de números negativos, que se puede también desarrollar de esta manera. O entender como menos A menos B, esto es una suma de números negativos. Este concepto es muy importante entenderlo porque es uno de los principales problemas que tenemos a la hora de operar en sumas. Entender que hay suma de números positivos y este concepto que lo vamos a trabajar, suma de números negativos. En la resta de números, decimos que la resta es la operación inversa de la suma o adición y sus elementos, a sus elementos se le llama minuendo, al que es el positivo, y sustrayendo al que es el negativo. Y al resultado se le llama diferencia. Podemos tener dos casos.
El primer caso es cuando tenemos una diferencia o una resta positiva. Cuando cuando el minuendo es mayor que el sustraendo, entonces en ese tipo de operaciones regularmente no hay problemas. El problema se presenta en el caso 2, cuando tenemos una resta cuya diferencia es negativa. En este tipo de casos, donde el valor de B del minuendo es menor que el sustraendo, o el sustraendo es mayor que el minuendo, este tipo de expresiones las vamos a entender como una diferencia, entre paréntesis, negativa. Aquí cabe resaltar el concepto que vamos a utilizar. Primeramente, suma de números negativos y de una diferencia, entre paréntesis, negativa. Vamos a ver el primer ejemplo. Ejemplo 1. 6 más 2. Esto te lo explicaron seguramente en primaria, con rectas numéricas y con ranas. Pero ese tipo de sumas pues no representa ningún problema o no debería representar ningún problema. Esto es una suma de números positivos que te da como resultado, lo sabes muy bien, 8. Esta parte en donde estoy indicando la regla de suma de números positivos, desarrollándola de esta forma no es necesario. Yo lo estoy utilizando para relacionarlo con el concepto de suma de números positivos, como un concepto en una expresión. Suma de números positivos, aquí está desarrollado con este ejemplo. En el ejemplo 2 tenemos un caso que puede presentar algún problema, sobre todo porque se empiezan a trabajar con números negativos. A ese tipo de expresiones les llamamos sumas de números negativos. Y aquí ya no es tan evidente el concepto que voy a manejar, pero aquí es menos 6 menos 2 es igual a menos, se suman los dos números, menos 6 más 2, entre paréntesis. El paréntesis lo utilizo para relacionar el concepto de una suma de números negativos. Menos 6 menos 2 es una suma de números negativos. 6 más 2 es 8, precedido por el menos sería menos 8. Así es como vamos a trabajar la operación de sumas de números negativos. En álgebra también vamos a utilizar mucho esta propiedad, nada más que lo estoy trabajando desde aritmética, pensando también en el álgebra. Porque en álgebra a este paso se le va a llamar factorización del signo negativo, un procedimiento algebraico. En lo que es a la resta, cuando la diferencia es positiva, es decir, cuando el minuendo es mayor que el sustraendo, pues no hay tanto problema. El resultado es positivo. Por ejemplo, 6 menos 2 es una diferencia positiva, ya que el minuendo es mayor que el sustraendo. Es una diferencia positiva que es igual a 4. 6 menos 2 es igual a 4 sin concepto. Pero donde de repente es necesario que entendamos y recordemos el concepto es en ese tipo de diferencias que son negativas, ya que el minuendo es menor que el sustraendo o el sustraendo es mayor que el minuendo. En este tipo de casos sí va a ser importante entender que esta diferencia negativa lo vamos a empezar a trabajar con aritmética, pero es pensando en procedimientos algebraicos. Este tipo de diferencias simplemente le das la vuelta, cuando es una diferencia negativa, le das la vuelta, agrupas con un paréntesis y sacas afuera un signo negativo para indicar que se trata del concepto de una diferencia negativa. 2 menos 6 es igual a menos, le damos vuelta, entre paréntesis, 6 menos 2 y sacamos un signo negativo. Le sacamos un susto a esta diferencia negativa. 6 menos 2 sabemos que es 4, precedido por un signo negativo sería igual a menos 4. Bien, nuevamente hago énfasis en el procedimiento para resolver
expresiones en operaciones aritméticas como menos 6 menos 2, este concepto es una suma de números negativos. En este otro caso, 2 menos 6 es una diferencia negativa. Este concepto lo manejo como una diferencia negativa. Le damos la vuelta y sacamos un signo negativo. Aquí, los dos que van adentro son positivos. Y aquí solamente es darle la vuelta y sacar un signo negativo. Ejemplo 5, tengo menos 3 más 5. Viendo esta operación o leyendo la operación como se presenta de menos 3 más 5, es un poco más complejo de resolverlo. Por eso es que es conveniente que utilicemos la ley conmutativa de la suma, que nos dice que el orden de los sumandos no altera la suma. Entonces pongo 5 menos 3 y yo entiendo mejor la operación de 5 menos 3, que es igual a 2, que menos 3 más 5 igual a 2. Generalmente cuando nosotros trabajemos con expresiones, ya sean aritméticas o algebraicas, como esta, cuando podamos iniciar la expresión con un número positivo, es mejor siempre usar la ley conmutativa para facilitarnos la comprensión de la operación que se está indicando aquí. Si tengo menos 5 más 3, pues ese es un 3 menos 5, haciendo la ley conmutativa de la suma, pero 3 menos 5 es una diferencia negativa. El concepto de diferencia negativa es 5 menos 3, le das la vuelta, lo encierras entre paréntesis y le sacamos el signo negativo afuera. Este es el concepto de diferencia negativa. 5 menos 3 es 2, precedido de un menos, sería menos 2. En este caso, vamos a multiplicar los signos por los cuales están precedidos los paréntesis para eliminarnos. En este caso, tenemos que, si no hay un signo afuera, sobreentendemos que es un signo positivo, sobre todo si es al inicio de la expresión aritmética. Más por menos es menos, más por menos es menos. Por leyes de signos para la multiplicación de signos. Recuerda que más por más por menos es menos por más es menos y menos por menos es más. Ahora, menos 1 menos 4 es una suma de números negativos. Suma de números negativos. 1 más 4 es 5, precedido de un signo negativo sería menos 5. En este ejemplo también voy a multiplicar primeramente los signos. Menos por más, menos, menos por menos, más. Menos 1 más 4, se entiende mejor la operación ordenándolo, utilizando la ley conmutativa como 4 menos 1, que es igual a 3, ya que esta es una diferencia positiva, no debe de haber ningún problema para entender esta diferencia. En este ejemplo número 9, aparecen ya no solamente dos números, sino tres, o pueden aparecer más números en suma y en resta. La suma, resta, multiplicación, división, potencias y raíces son operaciones que tienen una característica, son operaciones binarias, es decir, solamente se pueden operar entre dos números a la vez. Es por eso que aquí es conveniente operar dos números a la vez, pero ¿qué números voy a operar? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a sumar los positivos y a sumar los negativos. En el que los positivos es 4 y 8, utilizando la ley asociativa de la suma, 4 más 8 es 12, 12 menos 7 es igual a 5. Observa que primeramente voy a sumar y la resta va a ser la última operación a realizar. Primero está la suma y después está la resta. En este otro ejemplo, voy a sumar los positivos, que es 11 más 4,
11 más 4 es la suma de números positivos y menos 7 menos 8 es una suma de números negativos. Lo escribimos de esta manera. Es importante que en el desarrollo de tus ejercicios, a efecto de revisión, tú estés observando la forma de escritura y no solamente te enfoques a resolver el ejercicio, ya que en ese tipo de ejercicios lo que se está revisando primeramente es que tú estés aplicando la jerarquía operacional, no que estés dando el resultado de forma directa. Esto es para verificar que lo estás haciendo tú y que no lo estás resolviendo con una calculadora científica que puede resolver ese tipo de expresiones. Incluso las no científicas lo pueden resolver sin ningún problema. Pero lo importante es el desarrollo del ejercicio. Por supuesto, el resultado también. Pero si llegas al resultado de cero sin el desarrollo, no hay forma de verificar que tú estás aplicando o estás entendiendo la jerarquía operacional, que estás aplicando las leyes correspondientes a los números reales que son asociativa, en este caso, o puede ser conmutativo en otro. Y es por eso que es importante que tú estés observando el desarrollo del ejercicio, no solamente el resultado. Bien, sumo los positivos, que son 11 más 4, los agrupo usando la ley asociativa, sumo menos 7 menos 8, que es una suma de números negativos. Esto es 15 menos 15, que es igual a 0. Primero sumo y después resto. Observa el orden del desarrollo de las sumas y después de las restas, aplicando las leyes correspondientes, en suma en este caso. Si tengo expresiones como estas, que tengo 4 números y hay símbolos de agrupación, pues primeramente, de acuerdo a la jerarquía operacional, tengo que atender los símbolos de agrupación cuando hay operaciones dentro de los símbolos de agrupación. Cuando no hay una operación dentro del símbolo de agrupación, si no hay una operación dentro, entonces me voy a multiplicar signos. Menos por más, en este caso, es menos, más por menos, es menos, menos por menos, es más. Le quito los símbolos de agrupación utilizando las leyes de signos. Ojo, no hay operaciones internas dentro de los símbolos de agrupación. Voy a asociar la suma de los positivos, 6 más 25, es una suma de números positivos, y menos 8 menos 30 es una suma de números negativos. 6 más 25 es 31, 8 más 30 es 38, sería menos 38 precedido por el signo negativo. Esta diferencia negativa la reexpreso así, entendiendo el concepto de diferencia negativa. Le das vuelta, agrupas con paréntesis y sacas el signo negativo. Es lo que se hace en una diferencia negativa. 38 menos 31, pues es 7, precedido de un signo menos. En este otro ejemplo, observa que hay símbolos de agrupación, pero yo no voy a multiplicar primeramente el signo por cada uno de ellos, sino que más bien tengo que, por jerarquía, hacer la operación que está dentro de este símbolo de agrupación. 4 menos 6 es una diferencia negativa. En estos ejemplos que son un poco más complejos, ya no voy a estar indicando los pasos en donde indico el concepto de diferencia negativa. Lo voy a resolver. 4 menos 6 es menos 2, multiplico signos, 5 más 2 es igual a 7. Algunos van a empezar a preguntar, oiga, profe, pero a mí le enseñaron que primero hay que multiplicar signos. No, primeramente se hacen las operaciones que están dentro de los símbolos de agrupación. Es la jerarquía operacional la que estamos trabajando en estos ejemplos también. 17 más 4 menos 10. 4 menos 10 es una diferencia negativa, es 10 menos 4, que es 6, precedido de un signo menos, es menos 6.
Más por menos es menos. Aplicando las leyes de signos, 17 menos 6 es igual a 11. En este otro ejemplo, nuevamente tenemos menos 15 más 2, que es 2 menos 15, es una diferencia negativa, que es igual a menos 13. Recuerda, 2 menos 15, ley conmutativa, ya no lo estoy poniendo aquí porque ya en ese tipo de ejercicios se espera que tú ya tengas integrada la ley conmutativa y tengas integrada ya a esas alturas el concepto de una diferencia negativa para que des la respuesta lo más directamente posible en ejercicios que son un poco más complejos como estos. Menos 4 más menos 13 es menos 4 menos 13, que esto es una suma de números negativos que es igual a menos 17. En este paso se puede omitir incluso el concepto de suma de números negativos. Hay algunos pasos que pueden ser omitidos, pero sí debe de haber un desarrollo mínimo a la hora de resolver el ejercicio. Aquí tengo otro símbolo de agrupación, menos 2 menos 3 es menos 5, es una suma de números negativos. Estoy atendiendo las operaciones que están dentro de los símbolos de agrupación por jerarquía operacional. Aplicando ley de signos, menos por menos es más, 12 más 5 es 17. Aquí tengo una expresión que tiene dos símbolos de agrupación. Por jerarquía operacional voy a atender primeramente las operaciones que están dentro de los símbolos de agrupación. 7 menos 9 es menos 2 y 3 menos 11 es menos 8. Estoy atendiendo la operación que está dentro de los símbolos de agrupación. Multiplicamos signos, menos por menos más por menos menos. Sumamos los positivos, 6 más 2, que es 8. Aquí debe ser 8. Menos 8 no tiene con qué sumarse negativos. Quedaría la respuesta correcta como 0. Aquí hay un error, pero lo voy a corregir en el material. 6 más 2 es 8, no 10. 8 menos 8, 0. Bien. Por último, te pongo aquí una lista de ejercicios que están en tu material también de PDF. Todos estos ejemplos los saqué del material de PDF que ya subí a la plataforma Moodle. Pero de igual manera los vuelvo a presentar aquí para que tú practiques. Este tipo de ejercicios los puedes comprobar usando incluso una calculadora científica. Pero recuerda que a la hora de realizar tus ejercicios es importante que estés siguiendo un desarrollo para observar de mi parte, estar observando que aplicas jerarquía operacionales, que aplicas leyes de signos y leyes de suma, que pueden ser conmutativa, asociativa y otras que pueden surgir en un ejemplo dado. Bien, pues espero que doy por terminada esta actividad y espero que les sea de utilidad y no queda más que practicar porque solamente a través de la práctica se van a poder adquirir las habilidades que requieren para hacer ese tipo de operaciones sin ningún problema. Saludos.